Bueno, muy buenas noches para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Bueno, asumo que sí me escuchan. Vamos a proceder pues a iniciar la conferencia de esta noche. Listo, entonces hoy es lunes 22 de julio. Vamos a dar inicio a la conferencia web número 3, la cual tiene como actividad de aprendizaje diferenciar los artefactos y características Scrum para garantizar transparencia, productividad y calidad. El resultado de aprendizaje esperado es implementar el proceso de desarrollo de acuerdo con lo establecido en el marco de trabajo Scrum. Para hoy les tengo propuesta la siguiente agenda: saludo de bienvenida e introducción. El ítem 2 es explicación, desarrollo y envío de la actividad de aprendizaje número 3, que es evidencia de producto, mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del sprint. Y aclaraciones, dudas e inquietudes. Entonces, bueno, esta es la actividad que tenemos que desarrollar la noche de hoy. Ahorita la vamos a ver en la guía de aprendizaje, la cual tiene el componente formativo planeación, ejecución y desarrollos ágiles. Ahorita vamos a verificar pues en detalle bien qué es esto. Vamos a navegar también desde la plataforma por el componente formativo, que como les decía en la primera sesión, este curso tiene dos componentes formativos. El primero era para las actividades 1 y 2, y este segundo componente es para la actividad 3, que es la de esta semana, y la 4, que es la de la semana siguiente. Bueno, entonces pasémonos directamente a la plataforma y les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer esta semana. Entonces, bueno, iniciamos en el curso y vamos directamente a la sección de actividad de aprendizaje guía. Y como les decía, entonces tenemos la guía de aprendizaje que pues asumo que ya la tenemos descargada y clara, porque esta guía es la misma para todas las actividades que tenemos, a diferencia pues de otros cursos que cada actividad tiene su propia guía. Y esta semana entonces, como les mencionaba, nos vamos a centrar en este componente formativo: planeación, ejecución y desarrollos ágiles. La actividad que vamos a hacer es esta actividad de aprendizaje número 3, que es mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del sprint, ¿cierto? Entonces, primero miremos el componente formativo. Vamos a ingresar al componente formativo, damos clic acá en la parte de recurso educativo y entonces vamos a iniciar. Bueno, aquí hay una pequeña introducción, como siempre, lo mismo. Vean los videitos, estos videos son interesantes, son videos cortos y nos hacen una muy buena ilustración de lo que debemos hacer. Entonces, el primer punto es actividades Scrum. Entonces, aquí nos habla un poquito de Scrum, nos dice que el conjunto de actividades de la metodología Scrum es el desarrollo de un equipo que ejecuta tareas según los acuerdos clave para el logro de los objetivos del proyecto. Este desarrollo se caracteriza por los diferentes sprints de cada fase. Entonces, acá es muy importante que empecemos a verificar todas estas definiciones, porque como ya lo vamos a ver en la guía, vamos a tener que hacer sprints. Entonces necesitamos saber bien qué es eso de sprint, qué es lo que se hace ahí. Entonces toda esta información es la que nos va a servir como base para poder desarrollar la evidencia como tal. Entonces recuerden que esto es muy interactivo, entonces es como de irnos parando en cada opción e ir leyendo pues como las definiciones. Entonces acá nos empiezan a hablar de sprint. Entonces nos dice: es la unidad de tiempo de un ciclo de desarrollo Scrum, permite al equipo centrarse en aportar más valor al producto o proyecto. Entre más sprint se planifique, mejor sea el avance del proyecto, ¿cierto? Entonces aquí hay una serie pues de ejemplos. Aquí ya pues obviamente cada uno va a ir verificando este material. Como siempre, recuerden, es muy importante que lo descarguen para que puedan navegar así como lo estamos haciendo, pero sin tener que estar pues directamente en el curso. Este, eh, esta, esta gráfica es muy importante porque estas definiciones nos van a servir para
tener muy claro lo que vamos a desarrollar en la actividad de esta semana. Entonces, aquí nos dicen el primer punto, sprint planning, ¿cierto? Entonces, se trata de la planeación del sprint, daily meeting, entonces se trata de ver una reunión diaria con el equipo de desarrollo, el grooming, entonces varias reuniones de refinamiento necesarias para resolver inquietudes y continuar con el otro sprint. Sprint review se realiza para entregar el producto acabado y el sprint retrospectivo o retrospectiva del sprint se utiliza para favorecer la mejora continua en el equipo. Entonces, todas estas definiciones son las que ustedes deben de ir teniendo muy claras, no es que se las aprendan de memoria obviamente, pero por lo menos sí saber dónde las van a consultar, porque esto es lo que tenemos que hacer en la actividad, ¿cierto? Entonces, recuerden que aquí cada ítem tiene unas definiciones, entonces esto es ya lo que cada uno pues le va a dedicar el tiempo necesario como para ir verificando bien todo esto, ¿cierto? Todo este material como tal. Esta es muy importante también y ahorita les voy a mostrar en el ejemplo, pues que como siempre les tengo propuesto, pues de acuerdo a como yo presentaría pues la evidencia en caso de tal de que me tocara hacerlo. Entonces, planeación, ejecución y desarrollo de ágiles. Entonces, acá, ¿cómo se hará? Si le dan clic, entonces, ¿qué se hará? ¿Cierto? Entonces, esta importancia del sprint planning es muy importante porque allí es donde recoge y planifica el trabajo del equipo sprint. Se tiene que proponer una metodología predictiva, puesto que no existe documentación. Entonces, ustedes, estas definiciones son las que van a ir teniendo muy claras. Sprint Review, entonces acá les dice las definiciones, qué es, y un videíto que también nos refuerza pues como este material. Ya si le damos continuar y vamos a este punto 2 pues es bueno que lo miren, pero este es el que vamos a trabajar la próxima semana. Yo les recomiendo que para la actividad de esta semana, que como les decía, este componente es para las dos, para la evidencia 3 y la evidencia 4, entonces les recomiendo que nos enfoquemos en este punto 1, en todas estas definiciones, porque es lo que nos dice lo que tenemos que hacer. Listo. Entonces vamos a pasar a la guía para verificar qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a todo esto, a todo este componente formativo que nosotros tenemos. Hasta el momento, sin haberles dicho todavía qué es lo que hay que hacer, pero simplemente entendimos qué es lo que debemos enfocarnos para esta actividad, cuáles son las definiciones que debemos tener claras, cuáles son para poder estar en capacidad de desarrollar esta primera actividad. De pronto quedó clara esa explicación. Listo, señora Diana, muchas gracias. Listo, entonces entremos acá en detalle. Entonces, como recuerden, ya estamos con la misma guía de aprendizaje, nos vamos hasta la actividad, hasta la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del sprint. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice este componente formativo? De pronto lo vamos a ver un poquito largo, pero cuando ahorita que les muestre el ejemplo, vamos a ver que no es tan complicado. Entonces, acá nos dice, ahora que ya ha desarrollado historias de usuario, que fue lo que hicimos en la primera evidencia, y su asignación de roles de ciclos de vida, que fue lo que hicimos en la actividad número 2. Entonces, nosotros la primera semana, recuerden, recapitulemos, nosotros estamos trabajando un estudio de caso, ¿cierto? Que es el que vamos a desarrollar las 4 semanas de este curso, que es lo que ya les he comentado varias veces. Tuvimos una reunión con el rector del Colegio Formación del Mañana, de ahí salieron unos requerimientos, ¿cierto? Esos requerimientos en la primera actividad las convertimos en historias de usuario, entonces creamos las historias de usuario de esos requerimientos y lo que hicimos fue priorizarlas, ¿cierto? Hacer una lista priorizada de esas historias de usuario. En la actividad anterior, entonces, ¿qué hicimos? Conformamos el equipo Scrum, ¿cierto? Dijimos quién era el Product Owner, el Scrum Master, los desarrolladores, etcétera. Y cada uno tenía unos roles, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos la actividad de la semana anterior. Fuera de eso, determinamos las actividades que se van a desarrollar durante el ciclo de vida del proyecto y los artefactos que nos van a servir para hacer control y ejecución al proyecto, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Ya esta semana, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a complementar esa información, ¿cierto? Ya aquí ya vamos a añadir el tema de los sprints, por eso era muy importante
que verifiquen bien en el material qué es eso de los sprints, ahorita lo vamos a hacer, y de acuerdo a eso, entonces vamos a hacer estas actividades, ¿cierto? Entonces ya esa información ya la tenemos allá y nos va a servir para de aquí en adelante trabajar esto. Entonces, aquí dice, genere un documento tipo informe de un caso hipotético. Bueno, aquí más que un caso hipotético, es el estudio de caso que estamos trabajando. Entonces, ¿qué nos dice la primera actividad? Escriba una lista de trabajo ordenada por prioridades de acuerdo a los requerimientos del cliente, ¿cierto? Entonces, nosotros ya tenemos esos requerimientos. Acá en la guía tenemos ya los requerimientos, que es los que hemos ido trabajando. Acá los requerimientos no tienen un orden, ¿cierto? No tienen un orden lógico. Lo que vamos a hacer es como darle un orden lógico a eso de acuerdo al criterio de cada uno. No es que en el ejemplo que yo les voy a proyectar ahorita, yo escogí un orden que para mí sería el orden en el que yo empezaría a desarrollar esos requerimientos, pero pues si alguno otro tiene otro orden, no hay ningún problema, ¿cierto? Ya es como el equipo Scrum defina cómo lo va a empezar a trabajar. Entonces, en la primera actividad lo que vamos a hacer es eso, ¿cierto? Es coger esos requerimientos y darles un orden. Luego dice, establecer un objetivo claro y concreto para el sprint. Entonces, ahorita les voy a hacer el ejemplo de cómo sería un sprint, qué características tiene, y en ese vamos a abarcar este segundo punto, ¿cierto? Eh, el otro punto, entonces dice, desarrolla un informe del proceso de trabajo indicando el cómo, cuándo y dónde, daily meeting. Ya les voy a mostrar qué es eso de las reuniones, que eso estaba también acá en el componente formativo. Cuando vimos el componente formativo, por ahí veíamos todo el tema de daily meeting, las definiciones, y aquí pues esta parte, por ejemplo, es lo que nos complementa más eso. Entonces acá lo van a encontrar también cómo sería esa actividad. Los avances y logros del equipo, entonces describa el review meeting, entonces en el componente está qué es eso de review meeting, los hallazgos del bundle chart, entonces allá también nos van a decir qué es eso, y los resultados del sprint, de la retrospectiva del sprint, ¿cierto? Finalmente, y antes de elaborar el mapa conceptual, describa cómo se desarrollará en este caso. Entonces, bueno, nosotros aparte de esto tenemos que hacer un mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer estas actividades y al finalizar vamos a hacer un mapa conceptual de esos componentes que conforman el Scrum, ¿cierto? Entonces ahorita les voy a mostrar. Eso es lo que tenemos que hacer para esta semana, ¿cierto? Entonces, elaborar un documento que contenga estas características y cargarlo en donde ya sabemos cómo lo tenemos que cargar, y ahorita vamos a hacer la actividad. Entonces, de acuerdo a eso, yo preparé un documento de ejemplo, recuerden, de ejemplo, que es como yo lo haría, que les puede servir de base para presentar el que ustedes deben de hacer, ¿cierto? Entonces, lo mismo, la portadita, pues la portada que siempre hemos trabajado, pues nos puede servir, simplemente es pues como actualizar el tema. Y acá entonces yo ya empiezo a organizarlo bien. Entonces dice, el rector requiere estos son los requerimientos del rector. Acá yo ya los organicé, o sea, este es el orden que de acuerdo a mi criterio y al criterio del equipo Scrum en el que yo estoy, es el que nosotros lo desarrollaríamos como tal. Entonces, primero vamos a hacer el tema de la matrícula, luego el segundo desarrollo que vamos a hacer es mostrar al estudiante en el técnico matriculado, mostrar las materias o pensum académico, corresponder las materias con los horarios, mostrar los horarios para los técnicos, permitir la cancelación de la matrícula en caso de que el estudiante pues se quiera salir, permitir certificar el semestre del estudiante, y el último sería certificar al estudiante cuando termine de aprobar todos los cursos. Entonces, este fue el orden que yo le di, ¿cierto? Con este punto, entonces estoy resolviendo ya el primero, ¿cierto? Que dice, escriba una lista de trabajo ordenado por prioridades, ¿cierto? Entonces ahí estoy cumpliendo con ese primero. Luego, recuerden que nosotros, fue la primera actividad, ya tenemos las historias de usuario. Entonces acá simplemente con una historia de usuario que relacionemos es suficiente para desarrollar esto que tenemos que hacer, ¿cierto? No es que las tengan que colocar todos, ya cada uno pues coloque la historia o las historias que desee. Entonces, esta historia de usuario es la que yo tengo para la matrícula del estudiante, que es el primer requerimiento que yo voy a atacar, ¿cierto? Entonces, acá dice, como estudiante, ¿qué quiero? Poder matricularme en el curso del técnico que he elegido. ¿Para qué? Para poder iniciar mis estudios. Entonces, acá tengo unos criterios de aceptación, ¿cierto? Que fue lo que definí, y esa es mi historia de usuario del primer requerimiento. Luego, ¿qué viene? Entonces, el Product Backlog, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas tareas que yo tengo que realizar
para poder cumplir con este primer requerimiento que corresponde a esta historia de usuario. Entonces, mire que todo va como encadenado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la primera actividad que yo definí o que el equipo definió para hacer esa actividad es crear la interfaz de registro del estudiante. Entonces, acá coloco la actividad y acá la describo. Entonces, desarrollar una interfaz intuitiva para que los estudiantes puedan registrar sus datos personales y elegir su técnico, ¿cierto? Eso es una de las tareas. Dos, validación de datos de matrícula. Entonces, implementar validaciones para asegurar que los datos ingresados por los estudiantes sean correctos. Tres, otra tarea de ese requerimiento, integración con bases de datos de técnicos y cursos. Entonces dice, establecer una conexión con la base de datos existente del colegio para acceder a la información actualizada de técnicos y cursos disponibles. Cuatro, otra actividad para poder cumplir con ese requerimiento. Entonces, generación de horarios automáticos. Entonces, desarrollar un algoritmo que genere automáticamente los horarios de las clases para cada estudiante basado en sus elecciones de técnico. Quinto, implementar notificaciones automáticas. Entonces, configurar el sistema para enviar notificaciones automáticas por correo electrónico o mensajes de texto a los estudiantes sobre el estado de su matrícula, ¿cierto? Entonces, esta es otra opción que queremos trabajar con el equipo de desarrollo. Otra actividad, entonces, desarrollo del panel administrativo. Entonces, ¿qué tarea se va a desarrollar ahí? Crear un panel de administración para que el personal del colegio pueda gestionar y supervisar el proceso de matrícula de manera eficiente. Otro punto que quiero desarrollar ahí también, otra tarea, entonces pruebas de usabilidad y calidad, realizar pruebas exhaustivas para asegurar que el sistema sea fácil de usar, libre de errores antes de su implementación. Y el último punto, entonces ya es el despliegue en producción, entonces implementar el sistema de matrícula en el entorno de producción del colegio, asegurando que todos los aspectos técnicos y de seguridad estén cubiertos, ¿cierto? Entonces, acá en este Product Backlog estoy definiendo unas tareas, describiéndolas de qué es lo que tendría que hacer el equipo de desarrollo para poder cumplir con esta primera actividad. Por eso les decía que simplemente con un ejemplo o con uno de los requerimientos que trabajemos es suficiente para que lo vayamos desarrollando acá. Entonces, escogemos el requerimiento que queremos, seleccionamos la historia de usuario que ustedes ya las tienen, simplemente es traerla acá y acá entonces ya empezamos a generar estas tareas en el Product Backlog, ¿cierto? Ahí vamos pues cumpliendo con lo que nos están pidiendo. Luego vamos a definir un sprint, ¿cierto? Entonces, porque si miramos en la guía, entonces aquí seguimos bajando. Entonces, establezca un objetivo claro y concreto para el sprint. Entonces, si ustedes ven acá, entonces, objetivo del sprint. Yo aquí voy a definir qué es el sprint, ¿cierto? Entonces, el sprint es el sprint, y lo van a ver en el componente formativo, es ese periodo de tiempo en el cual el equipo va a empezar a desarrollar las actividades y las tareas que requiere pues el proyecto como tal, ¿cierto? Cuando ya vamos a hacer las implementaciones. Si el sprint tiene unas características, entonces siempre debe tener un objetivo. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este sprint? Entonces, desarrollar e implementar la funcionalidad básica de registro de estudiantes para el sistema de matrícula, permitiendo que los estudiantes puedan seleccionar su técnico elegido y completar el proceso de matrícula de manera efectiva, ¿cierto? Entonces aquí ya definí cuál es el objetivo. Otra característica que debe tener un sprint es la duración, ¿cierto? Entonces este sprint va a ser de 2 semanas. Entonces, del 1 al 14 de julio, ¿cierto? Es la fecha en que este sprint ya se debe realizar. ¿Quiénes son los responsables? Entonces, otra característica cuando yo defina los sprints es quiénes son los responsables. Entonces, en este caso, ¿quién va a ser? El Product Owner o el gerente del proyecto, el equipo pues, de desarrollo y el Scrum Master, ¿cierto? Ellos van a ser como los responsables de la elaboración de este sprint. ¿Qué actividades se van a hacer? Entonces, acá ya empiezo a detallar en estos 14 días qué es lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué actividades? Entonces, revisión y refinamiento del Product Backlog del día 1 y 2. Entonces, ¿qué se va a hacer? Revisar el Product Backlog actual con el equipo para asegurar que todos los ítems estén claros y priorizados, refinar los criterios de aceptación y definir los detalles técnicos necesarios para los ítems seleccionados de este sprint. Luego, del día 3 al día 6, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar y desarrollar la interfaz de registro de estudiantes según las especificaciones del Product Backlog. Y otra tarea es implementar las validaciones necesarias para asegurar la integridad de los datos ingresados por los estudiantes. Luego del día 7 y el día 8, ¿qué vamos a hacer? Ahí vamos a hacer ya la integración con la base de datos. Entonces, configurar la integración del sistema de matrícula con la base de datos existente en el colegio.
desarrollar los mecanismos necesarios para acceder y actualizar la información de los técnicos y cursos disponibles. Luego el día 9 y el día 10, ¿qué vamos a hacer? Pruebas y ajustes. Entonces, realizar pruebas unitarias y de integración para asegurar que la funcionalidad de registro de estudiantes funciona pues correctamente. Corregir y ajustar cualquier problema identificado durante las pruebas, ¿cierto? Entonces, los errores que se puedan presentar, pues irlos obviamente corrigiendo. Luego, el día 11 y el día 12, preparar la documentación necesaria para la revisión del sprint, incluyendo la demostración de la funcionalidad desarrollada. Y realizar la presentación para el Product Owner y las otras partes interesadas pues del proyecto como tal. Entonces miren, bueno, día 13, demostrar la funcionalidad completada y obtener la retroalimentación del Product Owner y las partes interesadas, y revisar y ajustar el Product Backlog según las necesidades y prioridades emergentes. Y ya el último día, el día de la retrospectiva del sprint, es identificar y discutir los aspectos positivos y las áreas de mejora del sprint, establecer acciones concretas para mejorar el proceso y la productividad del equipo. Entonces, este sprint es el que me va a permitir a mí que poder cumplir con todas estas tareas, ¿cierto? Estas tareas que yo identifiqué de dónde, pues luego de reunirme con el equipo y de analizar bien ese primer requerimiento. Entonces, por eso les decía, escogemos un requerimiento y hacemos una actividad así similar, en la cual describan bien ustedes cuál es el objetivo de ese sprint, qué duración va a tener y qué actividades van a desarrollar ustedes o el equipo de desarrollo, qué actividades van a hacer para poder cumplir con el requerimiento seleccionado. Luego, entonces, ¿qué vamos a hacer? El Sprint Backlog. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a todos estos días, vamos a escoger las tareas que se van a realizar de manera específica, ¿cierto? En el sprint. Entonces, acá, ¿qué seleccionamos nosotros? Entonces, decimos que el día 3 vamos a crear prototipos de la interfaz de registro de estudiantes. El día 4 vamos a implementar la lógica de validación de los datos de la interfaz. El día 7 vamos a configurar las consultas a la base de datos de los técnicos y los cursos. El día 9 vamos a realizar pruebas de integración de la funcionalidad de registro, y el día 11 vamos a preparar la presentación para la revisión del sprint, ¿cierto? Estas están las tareas específicas que se realizarán para lograr el objetivo del sprint como tal. Y luego, entonces, ya viene, una vez ya terminamos el tema de los sprints, entonces vamos a hacer el tema de cómo van a hacer esas reuniones, ¿cierto? Que recuerden que el tema de las reuniones también era lo que veíamos acá en el componente formativo, que es acá en esta parte, ¿cierto? Que es donde dice cómo se hará. Entonces, se hace el despliegue de las historias de usuario, participa en el equipo de desarrollo y el Scrum Master y el Product Owner, y entonces acá empezamos a verificar, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos va a servir? Entonces, nos va a servir para poder tener clara esta descripción. Entonces, equipo Scrum, ¿cierto? Reunión, daily meeting o reunión diaria. Entonces, se lleva a cabo de manera puntual todos los días hábiles del sprint. El equipo se reúne físicamente en la sala de reuniones designadas para el proyecto. Se utiliza un formato estructurado de 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Hay algún impedimento en el camino? O sea, ¿qué impedimento encuentra el equipo que pueda ser importante y que nos vaya a impedir pues desarrollar bien de manera eficiente el proyecto? Entonces dice, cada miembro del equipo responde estas preguntas con el objeto de sincronizar el trabajo y eliminar obstáculos de manera temprana. ¿Cuándo? Entonces, mire que aquí escribimos claramente todo. Entonces, diariamente a las 9 de la mañana, antes que comience la jornada laboral principal del equipo. Esto asegura que todos estén al tanto de los avances y los posibles impedimentos desde el inicio del día. ¿Dónde? Entonces, ¿dónde nos vamos a reunir? Las reuniones diarias se llevan a cabo en la sala de reuniones del equipo Scrum, ubicada en el segundo piso del edificio administrativo. Luego dice la reunión de revisión. Entonces, se realiza al final de cada sprint para revisar y demostrar el incremento del producto al Product Owner y a los stakeholders relevantes. En este caso, se presenta el desarrollo del sistema de matrícula de estudiantes al técnico elegido. La reunión tiene lugar en la sala de conferencias principal del colegio, donde se cuenta con el proyector y la pantalla para mostrar el producto en funcionamiento. Es decir, que aquí en esta reunión ya nos vamos a reunir pues con el cliente, ¿cierto? Para mostrarle pues esa parte como tal ya del desarrollo. Burdon Chart, entonces, esta herramienta visual muestra el trabajo restante en el sprint
en comparación con el tiempo disponible. Durante el sprint, el equipo actualiza el bundle chart diariamente para reflejar el progreso real. La retrospectiva del sprint, entonces, es la reunión de evaluación que se lleva a cabo al final de cada ciclo de trabajo. En esta sesión, el equipo reflexiona sobre qué se salió bien, qué se podría mejorar y qué acciones específicas se pueden implementar para mejorar el siguiente sprint, ¿cierto? Entonces, miren que esta actividad es la que debemos de hacer. De acá nosotros ya tenemos muchas cosas adelantadas, ¿cierto? Tenemos los requerimientos, muchos ya los tienen en el orden en que ya el equipo en que ustedes definieron para las actividades anteriores ya tienen ese orden, entonces simplemente es traer acá historias de usuario, ya las tienen también, simplemente que vamos a seleccionar, entonces escoger un requerimiento y empezar a hacer esta actividad. ¿Y qué le vamos a adicionar? Entonces, el tema del sprint, acá como se los acabo de detallar, y cómo serían esas reuniones del equipo, ¿cierto? Hay que definir muy bien el tema de las reuniones y todo. Entonces, con esta primera parte cumpliríamos con esto, ¿cierto? Aquí estamos en la de las reuniones, esto ya lo hicimos, el mundo chat, aquí ya está. Entonces, cumpliríamos con esta parte, ya que nos quedaría faltando el mapa conceptual, que ya se los voy a socializar. Entonces, en esta primera parte que socializamos, ¿cierto? De la actividad que tenemos que hacer, ¿qué dudas tienen? ¿Fue clara la explicación? ¿Tienen alguna duda? Por favor, me comentan si tienen alguna duda. Bien pueda, los escucho. Ninguna, señor. ¿Listo? ¿Está bien entonces? ¿Entendimos hasta ahí? Sí, profe, todo muy claro, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, esa Sí, es la profe, sí, primera. señor, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, esa es la primera parte de la actividad. ¿Cuál es la segunda? Entonces, tenemos que hacer un mapa conceptual, ¿cierto? Aquí dice, en el segundo punto dice, relacione un mapa conceptual en el que se condensará el informe anteriormente generado, el cual deberá tener las siguientes características. Relacione todos los artefactos vistos, estructure el mapa conceptual sin dejar de lado la definición de cada concepto utilizado en el mismo, instale para mejorar la estructura de su mapa, entonces un concepto principal. Bueno, aquí vienen como unas recomendaciones. Yo que les digo, como para que no nos enredemos, simplemente hagamos un mapa conceptual con lo que cada uno ha entendido de Scrum, ¿cierto? ¿Qué características tiene? Hagamos un mapita, ya les voy a mostrar bien una de las herramientas que nos puede servir y simplemente hacemos el mapa conceptual y lo colocamos en la parte final del documento, entonces, y con eso cumpliríamos con el tema de la evidencia. ¿Listo? Bueno, miremos acá, pues porque igual no podemos dar por hecho que todos sepamos que es un mapa conceptual, entonces aquí pues les traje una definición. Entonces, ¿qué nos dice? Mapa conceptual es una representación gráfica que organiza y estructura ideas o conceptos mostrando las relaciones entre ellos, utilizando nodos que representan conceptos y enlaces que indican las conexiones entre esos conceptos. Un mapa conceptual ayuda a visualizar de manera clara y jerárquica la información, facilitando la comprensión y el recuerdo de cada concepto interrelacionado, ¿cierto? Entonces, ustedes van a hacer un mapita conceptual, aquí ya es obviamente de acuerdo a la creatividad de cada uno, en el cual definamos qué es Scrum, qué componentes tiene, qué características tiene, podemos colocar artefactos, podemos colocar actividades del ciclo de vida, ¿cierto? Ahí ya cada uno pues le va a colocar pues como el tema de la creatividad y es el que vamos a hacer, ¿cierto? Aquí o sea, el mapa conceptual uno lo puede hacer en Word, en PowerPoint, como quieran, pero hay herramientas que en 2 minutos nos hacen un mapa conceptual. Entonces, pues yo les recomiendo que le cacharriemos y utilicemos esas herramientas para pues obviamente, no solamente pues para ganar tiempo, sino pues como para darle como un valor agregado pues a eso, como tal, ¿cierto? Porque pues hay herramientas que no solamente nos sirven para mapas conceptuales, sino que también nos sirven para desarrollar muchas otras actividades que están relacionadas pues con este tema, entonces es chévere hacerlo. Entonces, por ejemplo, hay una que es Canva, ¿cierto? Esta de Canva es la que vamos a hacer, esta es la que yo pues más he trabajado, esta es la que vamos a desarrollar la noche de hoy, ahorita le vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice? Es una plataforma de diseño gráfico que también ofrece gran variedad de plantillas y herramientas para crear mapas conceptuales. Con una interfaz intuitiva, permite personalizar fácilmente los mapas mediante adición de nodos, enlaces y elementos visuales. Aquí está pues la página. Y hay otras, MinMeister, Google, Bigger Play, Xmin, bueno, hay muchas pues que ustedes pueden utilizar. Entonces vamos a verificar, vamos a hacer un pequeño ejemplo
en Canva, que es una pues que es la que yo he trabajado, ¿cierto? Entonces simplemente en Google pues escribimos Canva, vamos acá, estas herramientas, la mayoría tienen versiones gratuitas, ¿cierto? Ellas tienen versiones gratuitas, tienen unas plantillas que son gratuitas, otras pues que sí son pues pagando, pero para el ejercicio que tenemos que hacer, pues con la gratuita tiene de sobra. E iniciamos, se pueden registrar o iniciar simplemente la sesión pues con Google y ya pues al iniciar la sesión, entonces, bueno, hay una cantidad, pues hay N cantidad de plantillas, ¿cierto? Uno acá donde dice que diseñaremos hoy, pues simplemente uno acá le da, escribe, por ejemplo, mapas conceptuales y él le trae muchas plantillas, como les digo, hay unas que son premium, hay otras que son pues gratuitas, entonces ya uno, la que le guste, pues uno mira acá y ya la que le guste, como les digo, ya está ahí hecha, simplemente ustedes le dan clic, por ejemplo, miremos esta, uno le da clic y al darle clic, él se la carga acá al editorcito, acá podemos ampliarlo. Entonces, ¿uno qué hace? Simplemente empezar a reemplazar ese texto. Entonces, por ejemplo, acá dice mapa mental. Entonces, yo voy a cambiar este texto, por ejemplo, por Scrum, ¿cierto? Y ya le puedo poner acá, por ejemplo, una definición. Pues aquí uno puede escribir ahí o simplemente si uno tiene el texto en algún lado, pues simplemente lo copia y lo pega. Entonces, obviamente, pues como por agilidad, vamos a pegar vamos a pegar pues este texto que ya lo tengo por ahí. Y como les digo, ahí sí ya va pues como la creatividad de cada uno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Scrum, marco de trabajo ágil para la gestión y desarrollo de proyectos. Entonces acá empiezo a reemplazar, por ejemplo, acá hay este texto, entonces como les digo, yo puedo escribir o simplemente voy copiando. Entonces, por ejemplo, aquí dice pilares. Entonces, ¿cuáles son esos pilares del Scrum? Entonces acá ya empiezo a reemplazar. Miren que ahí yo pues el textico lo puedo traer, copiar y pegar y simplemente acá pues ya le voy cambiando el tamaño a la letra. Bueno, ya pues ahí le vamos cacharreando y lo vamos dejando así. Lo mismo con cada una pues de estas nubecitas. Entonces esto les puede cambiar el color. Bueno, como les digo, ya cada uno escoge el diseño y vamos colocando pues ahí el tema de, por eso les decía, de lo que cada uno más que seguir al pie de la letra, pues como en la recomendación de la guía, pues para este caso, simplemente lo que cada uno ha entendido hasta el momento de Scrum, lo que cree pues que pueda ser importante como referenciarlo ahí. Recuerden que el mapa mental es una representación pues gráfica, como lo vimos ahorita, en el cual es de fácil recordación. Entonces la idea es que el que vea el mapa mental pues vaya empezando a identificar qué es eso de Scrum, ¿cierto? Entonces, pongamos que, bueno, aquí ya van ustedes reemplazando las otras o la que quieran. Entonces, ya teniendo este mapa mental, que como les digo, uno en 5 minutos pues puede hacer algo, eh, entonces ya acá acá en archivo, por ejemplo, lo puedo descargar. Entonces, yo aquí, por ejemplo, le puedo decir descargar y él me muestra varias opciones de acá donde dice tipo de archivo, entonces yo lo puedo descargar como JPG, como PNG, que es también archivo de imagen, como PDF si quisiera, entonces acá simplemente le doy descargar y él acá pues me prepara el archivo y me va a preguntar pues dónde lo quiero descargar, entonces por ejemplo lo descargo acá en el escritorio de mi equipo y ya estando en el escritorio, pues miremos en el escritorio, ahí ya está pues el mapita como tal, ¿cierto? El mapa pues que yo hice como con las definiciones que para mí eh, me hacen referencia pues a Scrum y ya estando ahí pues simplemente en el documento de Word que están haciendo en la evidencia pues en la parte final pegan el mapa, ¿cierto? Este era el mapa pues que yo había hecho para esta evidencia. Entonces, la primera parte que fue ya la que ya explicamos y al final entonces pegamos el mapa conceptual de lo que nosotros entendemos por Scrum, de qué componentes tiene y esta es la evidencia que vamos a cargar, ¿cierto? Esta es la evidencia que vamos a cargar, que pues recapitulemos rápidamente cómo se carga. Entonces, venimos a actividades, acá me sacó, espere, volvamos a ingresar a Casa Yuna. Ingresamos a Casa Yuna
Este mayúscula. Listo, ingresamos a Sayuna, ingresamos pues al curso como tal y venimos entonces a actividad de aprendizaje guía. Recuerden que entonces estamos en la actividad de aprendizaje número 3, entonces le damos clic ahí y acá, bueno, me va a pasar acá aprendiz para que lo vean como ustedes lo ven. Recuerden, muy importante que no dejemos esas evidencias en borrador. Entonces le damos clic acá en agregar entrega. En agregar entrega le damos clic acá en la hojita esa de nuevo, seleccionamos el archivo, nos vamos pues hasta el equipo donde tenemos hasta la carpeta donde tenemos la evidencia ya lista. Y eso apenas vemos acá el PDF, le damos guardar cambios. Recuerden, acá está en estado borrador, ¿cierto? En estado borrador aún no he realizado el envío, todavía me falta enviarlo, simplemente ahí lo tengo cargadito. Entonces acá le damos clic en enviar evidencia, el botón verde, y acá nos dice que si estamos seguros, le damos clic en continuar, y al darle clic en continuar, ahí sí ya me sale enviado para calificar. Y ahí ya tenemos la tercera evidencia, la evidencia número 3, ya simplemente nos quedaría faltando es la de la sesión de la semana siguiente. Y listo, eso es todo. No sé si fue clara la explicación, si tienen alguna duda. Como ven, ya mucha parte de la evidencia ya la tenemos. Pues ya tenemos las historias de usuarios, simplemente traemos una. Ya tenemos priorizadas los requerimientos del cliente, ¿cierto? Que ya él simplemente traer la tablita que ya está, entonces agregarle lo que vimos hoy, el tema del sprint, entonces verifiquen en el componente bien qué es eso del sprint, cuáles son las características, que pues ya con el ejemplo ya les queda pues claro qué debe contener, y el tema de las reuniones como tal, ¿cierto? Describir muy bien qué reuniones se van a hacer y el mapita conceptual, eso es todo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, estoy atento. Si en el momento de realizar la evidencia tienen dudas, ya saben, me pueden escribir al WhatsApp o pueden escribir pues, a través de los foros. Y eso es todo. Eso era lo que teníamos para la noche de hoy. Si alguien tiene algo adicional, con mucho gusto. Andrés levantó la mano, no pueda. Tutor, buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Tutor, una pregunta. Es que yo por correo le había escrito que tenía problemas, algunos conflictos ahí para ingresar a la plataforma. Ajá. Entonces, pues ya hice, pues ahí con soporte técnico, ya hicimos el ingreso. Entonces, Sí. yo quisiera saber, pues para subir los documentos, yo podría en estos momentos subirlo de las primera y segunda semana. Ah, sí, sí, claro. Recuerda que, bueno, pues en la primera sesión les comentaba que el SENA permite hacer entregas extemporáneas, ¿cierto? Entonces, si usted mira el cronograma de actividades que está disponible ahí en la plataforma, este es el cronograma pues de este curso. Entonces, nosotros, la primera actividad inició el 5 de julio y fue hasta el 14. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aún no he hecho la entrega, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Lo mismo que la de la semana anterior, que era del 15 al 21, puedo cargar la información sin ningún inconveniente. ¿Hasta cuándo tengo plazo? Pues si usted mira acá al final de la fecha límite, la fecha límite de recepción de actividades es el 6 de agosto para este curso, ¿cierto? Es el 6 de agosto. Entonces, lo importante es no dejarnos pasar de esta fecha, porque si se pasan de esta fecha y la evidencia no está cargada en la plataforma, no tengo cómo ayudarles, ¿cierto? Y desafortunadamente siempre pasa mucho que cuando dejamos para cargar a lo último las cosas, o falla el internet, o falla la plataforma, o falla la energía. Bueno, y por más que me digan, instructor, se la mando al correo, se la mando al WhatsApp, pues desafortunadamente no tengo cómo ayudarles. Y para aprobar este curso, estas cuatro actividades, las cuatro actividades de cada semana deben estar aprobadas. Entonces es muy importante que
que lo haga, pues que verifique. En las grabaciones está la explicación detallada de todo y siempre les hago pues como un ejemplo de cómo presentar la evidencia, así como lo hicimos hoy. Entonces simplemente es verificar las grabaciones que yo a los correos se las he mandado y que acá en esta parte, acá en la ficha del curso, entonces acá hay una opción donde dice sesiones en línea, le damos grabaciones, sesiones en línea, acá en sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea. Si le dan clic ahí, entonces ahí está el link de todas las grabaciones, hasta el momento pues 2, ¿cierto? De las conferencias web como tal. Esas grabaciones están en YouTube, entonces es muy fácil porque pues simplemente pueden adelantar y retrasar, ¿cierto? Acá está pues acá está el link de la grabación y el día de mañana ya va a estar disponible también, yo creo que antes de mediodía, ya les voy a publicar la grabación de la conferencia de hoy y esas grabaciones pues sirven mucho ¿para qué? Para el tema del desarrollo de la evidencia, pues porque uno adelanta, pues yo les socialicé una plantilla, entonces si les puede servir algo de ahí, pues simplemente es en la grabación ir adelantando hasta lo que requieran o retrasar la grabación, pues por eso es tan importante que las grabaciones queden grabadas, pues queden, sí, pues valga la redundancia, queden ahí disponibles para ustedes. Y fuera de eso yo se las mando al correo. Entonces la respuesta es sí, se puede encargar. Listo. Listo, tutor. Sí, sí, no, o sea, digamos de mi parte, pues yo he estado muy pendiente de ver las grabaciones y todas las cuestiones. Ya tengo pues el segundo también ya trabajo desarrollado, entonces era para tener confirmación y ya subirlo. De una, listo. ¿Algo más? Va. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, no, entonces agradecerles pues por habernos acompañado la noche de hoy. También las personas que no se pudieron conectar, pues sí pueden ver la grabación. Ya saben, el próximo lunes a la misma hora también ya vamos a tener la última. Entonces les agradezco mucho y una feliz noche para todos. Gracias, profe. Bueno, mucho Gracias, gusto, profe, que estén Muchas bien. igualmente. gracias.